Seguramente convulsionó porque tiene fiebre. Un adulto con fiebre no debería de convulsionar. Entonces, el primer mensaje importante que ustedes deben recordar es: todo paciente adulto que convulsione por primera vez debe ser estudiado a fondo para identificar la causa de la convulsión. No le puedes solamente mandar a la casa porque ya dejó de convulsionar, vaya a la casa y si vuelve a convulsionar, menos. En el adulto toda convulsión es grave hasta que tú no demuestres. Entonces, toda crisis convulsiva del adulto requiere un estudio completo. Entonces, recordemos además que convulsión no es lo mismo que epilepsia. Son dos cosas diferentes. ¿Cuándo decimos que ya esto es una epilepsia? Cuando son varios. Cuando son al menos dos episodios de similares características, pero separados por lo menos por 24 horas de diferencia. Es decir, el paciente ya convulsionó a los 20 años y volvió a convulsionar a los 21 años. Entonces, eso seguramente ya es epilepsia. ¿Y en qué otro caso hablamos de epilepsia? Cuando el paciente ha tenido una convulsión, pero su riesgo de recurrencia a los 10 años es mayor al 60%. Ustedes van a decir: profe, ¿cómo es el riesgo de recurrencia? Primera cosa, si tu paciente tiene una lesión estructural en el sistema nervioso central, eso ya es epilepsia, por una displasia cortical focal, o si el electroencefalograma es francamente epileptiforme. Entonces, son las dos condiciones para ya hablar de epilepsia. Entonces, repito, convulsión no es lo mismo que epilepsia. No todas las convulsiones se deben a epilepsia. ¿Cuándo es epilepsia? Número 1, es epilepsia cuando hay más de 2 episodios de similares características en un lapso que sea mayor a 24 horas. O 2, cuando hay un episodio y más un riesgo superior al 60% de recurrencia. ¿Y cuándo hay riesgo de recurrencia? Cuando hay lesión estructural o un electroencefalograma epiléptico. Entonces, vamos a ponernos en escena. Llega un paciente a la emergencia, nosotros estamos de turno y los familiares o los compañeros de trabajo le traen y dicen: doctor, le traemos porque convulsionó. Entonces, mi primera pregunta es: ¿realmente fue una convulsión o qué fue lo que pasó? Ya, nos vamos entendiendo lo que pasó. Entonces, de hecho, lo que pudo haber pasado con ese paciente es una de las siguientes tres fenómenos. Primero, que efectivamente sí sea una convulsión. Efectivamente haya convulsión. O, en su defecto, un paciente adulto puede haber presentado también un síncope. De hecho, este es el principal diagnóstico de diferencia. Y tercero, que el paciente haya tenido un episodio psicógeno no epiléptico. ¿Cómo puedo darme cuenta de que es una crisis convulsiva y no un síncope o no un episodio psicógeno no convulsivo? Pues la convulsión se caracteriza por inicio abrupto, súbito, con pérdida súbita de la conciencia. Se caracteriza por una fase de rigidez seguida de una fase de movimientos mioclónicos. Sí, ahí viene el famoso tónico clónico. El paciente cayó rígido al suelo y empezó a sacudirse. ¿Ya? Entonces vamos a poner abrupto, súbito, fase tónica, fase clónica. Muy frecuentemente se acompaña de relajación de esfínteres. ¿Ya? Y otra cosa que es importante, el periodo posvital, es decir, después de que el paciente terminó de convulsionar, suele ser relativamente prolongado. Es decir, el paciente después de la convulsión no es que se despierta y está lúcido. Está somnoliento, está confundido, le duele la cabeza. Son síntomas típicos de un periodo postvital.
Entonces, mi primera tarea cuando está llegando este paciente adulto como que aparentemente convulsionó es definir si realmente fue una convulsión o si pienso en otras etiologías. ¿Sí? ¿Qué características apoyan al diagnóstico de síncope? ¿Sí? La presencia de síntomas vagales previos al episodio. Es decir, antes del episodio el paciente se sintió débil, mareado, sudoroso, ese típico sudor frío de me voy a desmayar, con taquicardia y palidez. La caída no fue tónica sino flácida, el paciente se chorreó, como dicen habitualmente. El paciente tiene una caída flácida. Y aquí recuerden una cosa muy importante, los pacientes con síncope justo antes de recuperarse también pueden tener mioclonías, pero ellos no van a tener movimientos tónico-clónicos, sino van a tener movimientos mioclónicos, como pequeñas sacudidas, ¿ya? Pero estos movimientos duran menos de 10 segundos. Y esto es lo que habitualmente confunde, porque claro, muchos testigos de lo que pasó en ese momento con el paciente dicen, no, doctor, yo sí vi que el paciente se sacudió. Y entonces, epilepsia. No, espérate, no necesariamente es epilepsia, porque en mi síncope, un poquito antes de que el paciente retome la conciencia, el paciente tiene sus movimientos tipo sacudidas, pero son sacudidas de breve duración que no pasan más allá de los 10 segundos. ¿Qué otra pista me puede dar la historia clínica para reconocer un síncope? Que la recuperación aquí suele ser rápida y completa. Entonces el paciente se levanta, ¿qué me pasó? No me acuerdo, desmayé, ¿qué me pasó? Entonces el paciente está lúcido, está consciente, habitualmente asintomático y se recuperó rapidísimo. Entonces cuando el paciente llega al hospital traído por los compañeros, él es el que habla, él es el que cuenta la historia clínica, él te da toda la información. Entonces el periodo postvital es corto y la recuperación es rápida y completa. Y sobre todo, no suele haber alteración de los esfínteres. Si el paciente se hizo pipí o popó, lo más probable es que sí haya sido una epilepsia, una convulsión. Si es que el paciente mantuvo contención de los esfínteres, seguramente se sincopó. ¿Y qué caracteriza las crisis psicógenas no epilépticas? La principal suele ser el llanto durante la crisis o inmediatamente después de la crisis. Entonces el paciente o la paciente se botó al suelo, empezó a hacer movimientos y mientras hacía los movimientos lloraba desconsoladamente. Entonces eso es una crisis psicótica no epiléptica. Igualmente la recuperación suele ser rápida y completa. Y lo que suele predominar en estas crisis son los movimientos pélvicos. Entonces el paciente tiene movimientos pélvicos con los que se empuja justamente para hacer el resto del movimiento. Entonces es muy sugestivo de que esto no es una crisis convulsiva real, sino es un evento psicótico. No quiere decir que el paciente lo esté haciendo a propósito. ¿Sí? Muchos pacientes con ese tipo de episodios no es que realmente lo hacen a propósito, si no es que quieran llamar la atención, sino es una forma en la que su cuerpo manifiesta la carga emotiva que están teniendo en ese momento. Entonces, para el paciente, él está convencido de hecho que fue una convulsión porque es involuntario. No es como que el paciente va a decir, voy a convulsionar y se bota al suelo y empieza a moverse. Simplemente el paciente pierde el tono postural, hace movimientos en el suelo, pero claro, llora desconsoladamente mientras dura el evento y se levanta llorando desconsoladamente después del evento. Entonces, si eso pasó, una crisis psicógena probable. Entonces, nuestra primera tarea es esto. ¿Realmente fue una convulsión? Y viene mi segunda pregunta, que es muy importante. Si es que la respuesta es sí fue una convulsión, mi segunda pregunta ¿es una convulsión provocada o no provocada?
significa provocada? Que haya una causa que explique la convulsión del mismo. Pues, ¿cómo puedo saber yo la causa? Vamos a acordarnos otra vez del modo estúpido. Entonces, dentro de las causas que pueden ocasionar una convulsión, ¿qué tenemos? Causas metabólicas. Paciente con hipoglicemia, paciente con hiperglicemia, paciente con hipohipernatremia, hipohipercalemia, hipohipercalcemia, pacientes, por ejemplo, con encefalopatía hepática, encefalopatía urémica o pacientes con un evento cerebrovascular. Entonces, todas esas causas del mood stupid pueden ocasionar las convulsiones. Obviamente, la única que quitaríamos es la S, porque de hecho, claro, una convulsión es justamente por lo que viene el paciente. Puede ser postraumática, claro, el paciente iba manejando su moto, se estrelló contra una pared, se golpeó la cabeza y después de eso convulsionó. En este caso es una convulsión provocada por un traumatismo cráneoencefálico. Entonces nos vamos a acordar otra vez del MUC. Ya no la S, porque es la convulsión, pero puede ser todo lo demás. ¿Ya? Tiene una neuroinfección, claro, está con encefalitis, por eso está convulsionando. Puede ser tranquilamente. ¿Ya? Entonces, dentro de las causas provocadas, nuestro objetivo es diferenciar si el paciente tiene una causa estructural o metabólica que esté ocasionando que este adulto de 50 y pico de años que nunca en su vida había convulsionado, ahora haya convulsionado por primera vez en la oficina. ¿Qué pasó? Tiene un tumor cerebral, por ejemplo, es decir, una causa estructural. ¿Por qué está convulsionando este paciente joven que nunca había convulsionado? Porque tuvo una sobredosis de drogas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, nuestra obligación es investigar qué causó la convulsión del paciente. Y dentro de las causas no provocadas, ahí sí tenemos propiamente a las epilepsias. ¿Sí? Ya, entonces ahora sí, con esto en mente vamos a ver cómo haríamos un algoritmo de manejo rápido de una convulsión en la emergencia. Entonces, lo primerísimo es A, B, C, D, E. Ya sabemos eso. Listo, entonces la A, ya saben, vamos a proteger la vía aérea. ¿Cómo está ahorita el estado de conciencia del paciente? Ya está recuperado, está estuporoso todavía, o peor aún, está comatoso. Si está comatoso, tendré que asegurar la vía aérea intubando. Si es que ya se está recuperando, ¿cómo está la oxigenación? ¿Requiere oxígeno? ¿No requiere oxígeno? La B igual, requiere soporte ventilatorio, hay signos de dificultad respiratoria, tiene signos de que broncoaspiró al convulsionar. La C, obviamente voy a tratar de agarrar una vía periférica. Voy a valorar la necesidad de hidratarlo, necesita líquidos, no necesita líquidos. Y aquí donde sí nos vamos a extender es en la D y en la E. Desde la D me interesan varias cosas, pero primero me interesa saber si es que realmente fue una convulsión. Y eso lo vamos a hacer con la historia clínica como ya conversamos. Y la respuesta es sí, si fue una convulsión, seguimos con la siguiente parte. Segundo, ¿cuánto duró la convulsión? O de hecho, sigue convulsionando, porque puede pasar que el paciente llegue a la emergencia y cuando llega a la emergencia sigue convulsionando. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la duración es más importante porque si una crisis está durando más de 5 minutos, ya hablamos de un estatus convulsivo. Es un estatus convulsivo porque el paciente, claro, viene desde el sur, todo el trayecto ha venido convulsionando hasta el Eugenio Espejo. Entonces, eso ya es un estatus convulsivo. O sea, ya no es una convulsión simple, sino es un estatus convulsivo. ¿Cuál es el principal problema? Recuerden que en esa fase se mueren las neuronas y luego las probabilidades de secuelas son muy altas. Y me interesa aquí las características del episodio. ¿Hubo desencadenante? ¿No hubo desencadenante? ¿Qué predominó? ¿Hubo solamente hipertonía? ¿Hubo movimientos clónicos? ¿Hubo mioclonías? ¿Cuáles fueron las características? Y en la exploración completa voy a buscar signos que expliquen la causa
de la convulsión. Hay datos que nos hagan pensar que el paciente consumió drogas. Hay datos como escarcha urémica que me hagan pensar que el paciente está con un episodio urémico. Veo signos de hepatopatía, por ejemplo, el signo de la cabeza de medusa. Hay una atrofia de la eminencia renal. El paciente está ictérico. El paciente tiene ascitis. Hay signos de un traumatismo craneoencefálico. Por robarle, a lo mejor le dieron un cachazo en la cabeza con el arma de fuego. A lo mejor tengo signos clínicos de focalidad neurológica. El paciente no mueve una pierna, no mueve un brazo, que eso me haga pensar en un sangrado, etc. Entonces, una vez que yo haya estabilizado al paciente, voy a empezar todo el juego de exámenes de laboratorio para identificar la causa de la convulsión. Entonces, volvemos a lo mismo. No nos podemos olvidar de una glicemia, no nos podemos olvidar de una tomografía, principalmente una tomografía simple en emergencia, y después del paciente se puede hacer a lo mejor ya una resonancia magnética, pero al menos en emergencia, en el primer contacto con el paciente, una tomografía. ¿Qué otros exámenes le tengo que pedir? Electrolitos. Aquí sí me va a servir una biometría para ver si no está con leucocitosis, si está con neutrofilia, algo que me delate en signos de infección. Le puedo pedir una PCR para ver si el paciente está inflamado. Si sospecho de una encefalitis, una meningoencefalitis, le puedo pedir una procalcitonina. En el caso de trastornos de riñón, voy a pedirle urea, buncrea. Si estoy sospechando una encefalopatía hepática, le voy a pedir TP, bilirubinas, AST, ALT. Y no se olviden, en el caso de los encefalopáticos, pedirle amonio. Si estoy pensando en una intoxicación alcohólica, o si estoy pensando en que el paciente a lo mejor tuvo uso de drogas o le drogaron, vamos a pedirle un panel en orina, por ejemplo, panel de drogas, etc. Entonces, estos son los exámenes de laboratorio en emergencia que no nos pueden faltar. Profe, ¿qué hay un electroencefalograma? Se lo podrías pedir, no necesariamente es un examen de urgencia que lo vayas a pedir en este momento, porque la gran mayoría de electroencefalogramas postdictales ya suelen ser normales. Pero ya una vez que hayas resuelto la emergencia, sí le puedes pedir un electroencefalograma. ¿Para qué te va a servir? Para medir el riesgo de recurrencias y iniciar fármacos antiepilépticos. Sí, si es que tú ves que el electroencefalograma es francamente epileptiforme, pues le vas a empezar de una vez los fármacos para tratar de epilepsia, porque recuerden la definición de epilepsia. Un episodio más un riesgo mayor al 60% de recurrencias implica que ya hay una epilepsia y por lo tanto el paciente deberá recibir fármacos antiepilépticos. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Díganme. ¿Qué es eso de que lo que saben decir que hay como luces o...? Eso puede ser, como en el caso de migraña, el aura de la epilepsia. Entonces eso es una señal de que las neuronas se están despolarizando. Entonces el paciente empieza a ver luces, a percibir olores y después convulsiona. Pero eso es más común ya en la epilepsia. Y los que son, o sea, los que provocan convulsiones, ¿qué saben decir eso de...? Usted me dice, por ejemplo, como diciendo, no te vayas a la disco porque las luces... Sí, entonces, de hecho, eso depende mucho del tipo de epilepsia en el paciente y de la zona del cerebro que sea la que produce las crisis. Por ejemplo, cuando depende de la corteza visual, si las luces estroboscópicas y estas de la disco van a hacer que el paciente convulsione, o de las peleas de Dragon Ball en la televisión van a hacer que el paciente convulsione, porque puede por las luces y esas cosas. Entonces, igual que la migraña, estos estímulos pueden estimular, valga la redundancia, este grupo de neuronas, como son neuronas que despolarizan con facilidad, pueden traducirse esto en una epilepsia. En el caso de los pacientes epilépticos les decimos tienes que dormir bien, no tienes que tomar estimulantes, no tienes que ir a la discoteca, no te expongas a los gluten, porque eso puede causar una crisis. Pero eso ya en la epilepsia. Lo que estamos viendo ahorita son pacientes que no son epilépticos, que convulsionan por primera vez. ¿Sí?
Entonces llega el médico y dice, doctor, convulsioné, o mi esposo convulsionó y nunca mi esposo había sido epiléptico. Entonces ahí no podemos pensar que a lo mejor es un estímulo tal, porque es una crisis nueva. Ahora claro, si tienes un paciente epiléptico conocido, ahí el abordaje ya cambia no tanto a buscar la causa, sino a buscar desencadenar. ¿Por qué convulsionó? Es que estaba en exámenes y no durmió 3 días. La causa. Pero es un poco diferente el manejo de la primera convulsión al manejo ya de un epiléptico conocido. Entonces, en caso de que yo tenga un paciente y entre emergencias por una supuesta convulsión, pero ahí le da nuevamente otra convulsión, yo vendría a clasificarse como un... Si ya pasaron más de 24 horas, sí, eso ya es un epiléptico y ya tiene que estar con fármacos antiepilépticos. Antiepilépticos. Sí, entonces ya estará con ácido valproico, con levetiracetam, con lo que sea. Entonces, si ya no es el primer episodio y ya convulsiona 2 veces, ya. Si bien es cierto, las epilepsias suelen debutar en la infancia, sí hay pacientes que debutan con epilepsia ya en la edad adulta. ¿Sí? Entonces no es tan raro, muchas veces estos niños convulsionan en la infancia y se les atribuye a convulsiones febriles y en la edad adulta vuelven a convulsionar. Entonces nos damos cuenta de que no ha sido una convulsión febril, sino que el paciente era epiléptico desde chiquito y ahora de grande que volvió a convulsionar pues ya está más temprano. Y eso se debe a que a veces las lesiones de displasia son tan sutiles que en las imágenes que se realizaron en los pacientes cuando eran niños no se veían, y ahora que la tecnología ha mejorado pues ya aparecen las displasias en la corteza. Pero aquí estamos partiendo desde el punto que el paciente que llegó a la emergencia ya no está convulsionando, pero el problema es que el paciente que llegó a la emergencia ahora sigue convulsionando. ¿Qué tengo que hacer antes de hacer todo esto? Frenar la convulsión. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a revisar. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? En los primeros 0 a 5 minutos, el tratamiento es estabilización, ABC, oxígeno y soporte. Es decir, que si tu paciente llega convulsionando o el paciente que estaba en la emergencia empieza a convulsionar, te vas a esperar un ratito, lo vas a estabilizar, le vas a dar los primeros auxilios, pero no le empieces fármacos todavía, porque la gran mayoría de crisis convulsivas pasan solas al cabo de 1 o 2 minutos. Sí, yo sé que es desesperante tanto para ti, imagínate mucho más a los familiares ver que el paciente esté convulsionando, pero la gran mayoría de episodios convulsivos desaparecen en 1 o 2 minutos. ¿Qué es lo que sí tengo que hacer? Evitar que el paciente se lesione, es decir, colocarle una almohada debajo de la cabeza, evitar que se golpee contra las paredes de la cama, evitar, por ejemplo, que en el suelo se golpee contra las paredes, colocarle algo blandito debajo de la cabeza, que nadie se le ocurra introducirle un objeto en la boca porque el paciente se puede atragantar con eso, o peor aún, introducir dedos, etcétera, como para que no se muera, porque van a quedar sin dedos. Entonces, ese tipo de cosas son las que el médico tiene que valorar. Entonces, tú como médico en ese caso, lo que le dices a los familiares es: tranquilos, vamos a observar, vamos a esperar que la crisis pase, voy a aprovechar para mirar cómo es la convulsión y vamos a mantenerlo seguro y protegido. Ahora sí, si la crisis dura más de 5 minutos, sí ya tratamiento farmacológico. Aquí sí no puedes darte el lujo de seguir esperando. Entonces, ¿cuáles son los fármacos de primera línea para el tratamiento de una crisis convulsiva? Hay sí las benzodiazepinas. Entonces, ¿cuál es la primera elección? Ahí sí, bueno, aquí en la guía dice el lorazepam, que aquí no hay, pero aquí tenemos el diazepam, el famoso Valium. Sí, la dosis nos dicen que es 0.15 miligramos por kilogramo de peso, pero como es un paciente adulto, no nos vamos a complicar, le vamos a dar 10 miligramos. Sin miedo. Profe, no será mucho, ¿sí? Se ha visto que hay ese miedo justamente a que las benzodiazepinas puedan inducir
de presión respiratoria. Y eso hace que muchas veces la primera dosis de benzodiazepinas que demos sea muy conservadora, es una dosis chiquitita, démosle 2.5 nomás a ver cómo responde. Y eso ha mostrado que a largo plazo puede traer consecuencias como por ejemplo que la crisis no se detenga. Entonces no te preocupes tanto por la dosis de benzodiazepina, que es más grave que el paciente siga convulsionando porque te quedaste corto de dosis, a que el paciente pueda requerir oxígeno o soporte ventilatorio por una dosis muy alta. Salvo que el paciente sea así, de este color, como para no darle dosis completa, dale dosis completa. 10 miligramos de diazepam sin miedo por vía intravenosa o intramuscular. E incluso hay estudios, y deben haberlo visto en pediatría, o ya lo habrán en pediatría, que dicen que el diazepam se puede dar por vía rectal si es que el paciente no le puedes tomar una vía para que, claro, está convulsionando, ¿cómo le canalizas la vía? Pues si no puedes hacer eso, le pones al músculo o le pones por vía rectal. Si no tienes Valium, la otra alternativa es que utilices el midazolam. ¿Y cuál es la dosis del midazolam? 10 miligramos por vía intramuscular o intravenosa. Entonces ese es el tratamiento de primera línea. Pero supongamos que el paciente, a pesar del tratamiento, no deja de convulsionar. Y ya han pasado 20 o 30 minutos y el paciente sigue con convulsiones. Ahí sí, la siguiente alternativa de tratamiento ya es el para el leve tiracetam. O en nuestro país, la fenitoína. Ya, el leve tiracetam le vamos a dar 1.5 gramos. Y la fenitoína la dosis es 50. ¿Ya? Entonces esta es la secuencia. Y si tu paciente ya pasaron más de 30 minutos y sigue convulsionando, ese paciente ya tiene que ir a UCI y a sedación profunda, con fenobarbital o con propofol, que ya son anestésicos generales. Digamos, leve tiracetam. Leve tiracetam. Leve tiracetam. Fenitoína. La guía te dice ácido valproico, pero nosotros no tenemos ácido valproico intravenoso, entonces no lo podemos utilizar. Entonces tiene que ser leve tiracetam o la fenitoína. Y si después de los 30 minutos el paciente sigue sin dejar de convulsionar, te pasas a la UCI y llamas al anestesiólogo porque el paciente tiene que entrar a sedación profunda. Entonces lo tendrán que intubar, lo tendrán que darle soporte hemodinámico y lo tendrán que dormir completamente. Entonces, ¿hasta dónde llegamos habitualmente nosotros? Hasta aquí. Entonces, nuestro primer trabajo es, empezó a convulsionar, tiene menos de 5 minutos, tranquilos, nadie hace nada, lo estabilizamos, evitamos que se haga daño. Convulsionó más de 5 minutos, empezamos benzodiazepinas. Si es que no mejoró con benzodiazepinas, empezamos levetiracetam o fenitoína, y si lo mismo no, la elevación a terapia intensiva y sedación profunda con el anestesiólogo. O sea, tienes que intubar. Si es que lo que te llegó a emergencia fue un paciente que había convulsionado pero ya no está convulsionando, ya no le pones nada de tratamiento y lo que te enfocas es en valorar su estabilidad clínica e investigar la causa. Si es que es una convulsión provocada o si es una convulsión no provocada. Nos dice claramente que en las convulsiones provocadas la identificación de las causas muchas veces evita la recurrencia. Si es un paciente que tiene una intoxicación alcohólica y convulsionó por eso, no es que sea epiléptico, sino que seguramente, salvo que vuelva a tomar desmedidamente, no debería volver a convulsionar. ¿Ya? Eso. Una última cosa que me estaba olvidando, chicos. Si ustedes sospechan de que su paciente con una crisis convulsiva o un paciente con alteración de la conciencia se debe a su alcoholismo, antes de pasarle glucosa, tienen que pasarle vitamina B1, tiamina. Eso se llama encefalopatía de Wernicke. Entonces, en la encefalopatía de Wernicke vamos a ponerle tiamina primero antes de ponerle glucosa. De ahí viene el famoso Bedex, que deben haber visto, que es el suero amarillo, que es dextrosa con complejo B. Ya es justo para los chumaditos, porque hay que darles primero tiamina y después glucosa. ¿Ya? Listo.
Hasta aquí. ¿Y la tiamina le ayuda a que mejore el alcohol? No es que te dijera, sino que eso más bien actúa sobre la neuroconducción, sobre la conducción de las neuronas. El paciente alcohólico tiene alteración de la conciencia es por el trastorno de la conducción neuronal ocasionada por la toxicidad alcohólica. ¿Sí? Entonces, sobre todo en alcohólicos no agudos, sino en alcohólicos crónicos, suelen tener deficiencia relativa de tiamina por la alteración que existe entre absorción de vitamina B1 y consumo de alcohol. Entonces, en ellos se ponen encefalopáticos por la deficiencia de B1. Entonces, antes de darles glucosa y de hidratables, le vas a dar tiamina primero y de ahí sí la glucosa. Ya, entonces, es una encefalopatía de Wernicke. ¿Dónde? Aquí. Es FAE, es fármaco antiepiléptico. FAE. Sí. El FAE pues será el acetaminofén, será el levetiracetam, será el bromazepam, se fue el nombre. El topiramato o la lamotrigina. Pero eso del tratamiento de la epilepsia lo verán en el semestre que viene. Ahorita lo que nos interesa es que sepan qué hacer con un adulto que viene con su primera convulsión. Verán que esto no es el manejo de un paciente epiléptico, esto es el manejo de un paciente que convulsionó y no sabemos por qué. En el manejo del epiléptico hay diferencias, que es lo que conversamos con su compañero. Ahí no tanto es el por qué convulsionó, porque ya sabemos que tiene epilepsia, sino cuál es el desencadenante de esa convulsión. Si es que hay un desencadenante o no hay un desencadenante. El manejo ahí es un poquito diferente. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes o estamos claros con esto? Sí. Ya, nos vemos el jueves para hablar de SB y tomar la prueba. Pues, se lo explicamos en la siguiente lección. Chicos, la prueba del parcial, ¿qué día van a dar? Martes o jueves. Coordinen bien, pregúntenle a la doctora Arelis qué día va a tomar la prueba para que no les choque. ¿Me avisa? No, ella está haciendo el marco agudo nada más. O sea, la primera parte. Todo esto de la conciencia no. Oye, pero me entendías que podría la prueba del jueves o la próxima. Sí, dijo que va a tomar y aórtico también va. Gracias.